Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos con nuestra conferencia y la exposición de la palabra de Dios y ver cómo Dios nos hace crecer a través de estas exposiciones y a través de nuestras reflexiones en torno a este tesoro que tenemos en las manos, que es su palabra revelada. Bien, yo quisiera en la tarde de hoy conversar con ustedes. El título que me fue asignado fue La vida íntima del siervo. Y eso puede abordarse de diferentes maneras. Y en vista de lo que hemos ido tratando en la conferencia, el abordaje que le quiero dar es que la vida íntima del siervo, o más bien mi intimidad con Dios, mi comunión con Dios en mi caminar diario, es vital para mi transformación en un verdadero siervo de Dios. Y yo quisiera que leyéramos un pasaje que está en 2 de Corintios 3, versículo 18. Y vamos entonces a partir de ese pasaje a estudiarlo y a darnos cuenta cómo la intimidad con Dios es vital para mi transformación. 2 de Corintios 3:18 nos dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Este pasaje quiero introducirlo brevemente para poder entender lo que implica. Este pasaje está en una explicación y una comparación que Pablo viene haciendo del viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto de la ley en Moisés y el nuevo pacto de la gracia en Cristo. Y no voy a extenderme en torno a eso, pero es sencillamente para entender las razones por las que Pablo usa este lenguaje en este caso. Es que en el viejo pacto, bajo el liderazgo de Moisés, los judíos tenían una comunión con Dios. Era una comunión mediada por Moisés. El único que se acercaba a Dios, por así decirlo, era Moisés, quien tenía comunión con Dios, hablaba con Dios cara a cara, nos dice la palabra, y usualmente lo hacía en un monte o en el tabernáculo. Y luego de su comunión con Dios cara a cara, Dios permitía que Moisés reflejara un rostro resplandeciente, que incluso era molesto para los que veían a Moisés, y él tenía que taparse con un velo, y ellos no podían ver la gloria de Dios en Moisés reflejada en su rostro radiante cuando él bajaba del templo o salía del tabernáculo, sino que él se velaba, él se tapaba su rostro para no ser de molestia para los que estaban ahí. En un sentido, Moisés reflejaba la gloria de Dios. Dios habita, dice la palabra, en luz inaccesible, y como una forma de ilustrar eso, en este caso Dios le permitía a Moisés reflejar parte de su gloria. Pero Pablo entonces entra en este texto y nos dice que el pacto de la gracia es superior al pacto de Moisés, porque en aquella ocasión el único que reflejaba la gloria de Dios era Moisés. En el nuevo pacto ahora todos nosotros reflejamos la gloria de Dios. En segundo lugar, el reflejo era de una luz externa que se veía en el rostro, pero ahora en el nuevo pacto es una luz interna, porque somos transformados interiormente a la imagen de Dios mismo. Y por lo tanto, el pacto es superior. Pero en tercer lugar, esa luz que Moisés reflejaba, con el tiempo, con pasaban los días, él iba disminuyendo, el resplandor de la luz iba disminuyendo. Pero en este caso, en el nuevo pacto,
Dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Por lo tanto, el nivel de gloria actual es superior al anterior. Nosotros cada vez somos más resplandecientes cada vez, porque somos transformados progresivamente a la imagen de Dios. Esa es la razón por la que Pablo usa este lenguaje en este pasaje. Y la palabra clave de este pasaje es la palabra transformación, cuando dice que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, la imagen de Dios. Y digo que es clave porque esa palabra transformación que Pablo usa ahí es metamorfo, que es una palabra que significa literalmente ser cambiado completamente y esencialmente. El proceso de metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfo, lo sufren múltiples animales. Incluso el cambio metamorfósico de un animal implica que el animal cambia incluso a nivel celular. Él se convierte en otra cosa. Un sapo nace como un pez y literalmente se convierte en otra cosa, desarrolla otros órganos cuando en un principio no podía respirar en el agua. Al principio, podía respirar en el agua, luego no puede respirar en el agua y tiene que salir del agua y se convierte en otra cosa. La mariposa comienza siendo un gusano y se transforma en otra cosa, algo volador, hermoso. Antes era un gusano feo, horrible, que se arrastraba. Y Pablo describe aquí un proceso metamórfico de nosotros. Describe que nosotros estamos siendo transformados por el Señor. En eso está Dios en nuestras vidas. Dios está ocupado en transformarnos a su imagen. Y yo quisiera entonces con esa introducción que veamos el texto de manera ordenada para que lo entendamos a profundidad. ¿Y qué tiene esto que ver entonces con la intimidad con Dios? En primer lugar, yo quiero ver quiénes son los objetos de este proceso de metamorfosis que se describe aquí en este pasaje. Versículo 18 dice: pero todos nosotros, o nosotros todos, dice la traducción de las Américas, todos nosotros estamos siendo sometidos a este proceso de metamorfosis. Como les dije en el pasado, Moisés tenía comunión con Dios y era el único que era expuesto a la gloria de Dios de manera directa y era el único que sufría un cambio en sí. Pero ahora todos nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos objetos de este proceso. Este es un proceso que no es exclusivo de los pastores ni de los líderes de la iglesia. No es exclusivo para el que se consagra de una manera particular para Dios. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Romanos 8, 28 y 29 dice claramente que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, y describe literalmente que nosotros estamos todos en un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Yo diría que la declaración más general, cuando te preguntan o me preguntan a mí, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo te puedo asegurar 100% que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es hacerte semejante a Cristo. Si eso implica que te cases para hacerte semejante a Cristo, te vas a casar. Si eso implica que tú vas a prosperar económicamente para hacerte semejante a Cristo, Él lo va a hacer. Todo lo demás es circunstancial. El objetivo principal de Dios en tu vida y en mi vida es formar la imagen del Hijo en nosotros. Nosotros somos todos los objetos de este proceso en manos de Dios. En segundo lugar, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, ya dijimos, es una transformación de nuestro ser. Implica un cambio profundo en nosotros que somos los objetos del cambio. No se trata de algo estético ni de algo externo, sino de algo profundo. Esta mañana el pastor Nicodemos hablaba de que la fe que salva es una fe que produce obras. Y la razón por la que fe que salva es una fe que produce obras que antes no estaban presentes en nosotros es porque Dios nos cambia por dentro y pone en nosotros nuevos deseos y nuevos intereses y nuevos apetitos. Y ahora yo quiero hacer cosas que antes yo no hacía.
Ahora hay cosas que me apetecen y que deseo con respecto a Dios y a su reino que antes yo no quería. Y por lo tanto las obras siguen a aquellos que somos objetos del cambio de Dios. Tiene que ser así. Dios describe el nuevo nacimiento como un cambio dramático. Él dice que nosotros éramos hostiles a Él antes de venir a Cristo y ahora somos hijos y herederos. Dios dice que antes nosotros éramos esclavos de nuestros hábitos pecaminosos y ahora Él nos ha transformado en gente prudente, autocontrolada y compasiva. ¿Cómo explicamos nosotros el cambio de Pablo, que siendo un perseguidor se transforma en un individuo perseguido que se somete al martirio incluso, un hombre que fue un perseguidor de la iglesia? El término teológico para este cambio que Dios está produciendo en nosotros es santificación. Dios está santificándonos a todos nosotros, como dice Pablo en este texto. Todos nosotros estamos siendo santificados por Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo por medio del cual Dios va cambiando nuestro interior de manera progresiva, liberándonos cada vez más de nuestras tendencias pecaminosas y desarrollando en nosotros virtudes santas. Ese proceso comienza cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos regenerados. Juan 3 dice literalmente que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era tan chocante para Nicodemo en Juan 3. Nicodemo era un líder de los judíos, que él le dijo a Jesús: ¿cómo así, Jesús? ¿Cómo un hombre puede, ya grande siendo viejo, pues nacer de nuevo y entrar en el vientre de su madre otra vez? Cristo describió la conversión como un proceso de nuevo nacimiento. Tú eres otra persona. Todas las cosas son hechas nuevas. Y la Biblia en múltiples pasajes nos habla de lo dramático de la conversión. Ezequiel 3 dice que Dios nos ha puesto en el corazón la ley, nos ha escrito la ley en el corazón. Ezequiel 36 dice que Él nos ha cambiado el corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. En pocas palabras, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nosotros somos esencialmente, internamente, otra persona. Y ahora nos da una disposición nueva para vivir, una disposición nueva hacia Él y hacia todas las demás cosas de la vida. Es como que nos reprograman completamente. Te quitan el software con el que tú operabas y te ponen un software totalmente nuevo. Hay nuevas aspiraciones y nuevos intereses. Ese nuevo nacimiento comienza entonces el proceso de santificación. Todo el que es nacido de nuevo, regenerado por Dios, Dios ahora se ocupa de santificarlo, de transformarlo. Aunque Él cambia mi esencia, no todos mis hábitos cambian de manera inmediata. Sigue habiendo deseos dentro de mí que se contradicen con la palabra, pero tengo nuevos deseos ahora que compiten con aquellos deseos que eran malos. En la regeneración nacemos. En la santificación crecemos. En la regeneración nacemos de nuevo. En la santificación crecemos. En la regeneración yo no tengo nada que hacer. En la santificación se requiere mi involucramiento. Dios me abre los ojos y me hace nacer de nuevo. Y yo pongo mi fe en Él. Pero Él me hizo entender mi necesidad de Él y me dio la fe. Y me abrió los ojos y me hizo nacer de nuevo. A ver, ¿quién nace por voluntad propia? Nadie nace por voluntad propia. Dios nos hizo nacer. En todos los lugares que aparece esa frase en la Biblia, aparecen en pasajes pasivos. O sea, es algo que Dios hace en nosotros. Y ahí comienza entonces el proceso de santificación. Fíjense entonces que Pablo indica que vamos siendo transformados, metamorfoados de gloria en gloria.
lo cual esto nos da una información adicional. Este proceso que comienza en la regeneración, en el momento que yo nazco de nuevo, es un proceso gradual. Vamos poco a poco. Dios va cambiando poco a poco lo que yo soy y la forma como yo reacciono y la manera como yo pienso. Ayer hablamos de la transformación de la mente. Ese proceso se produce precisamente por medio de la transformación de mi entendimiento, de la forma como yo entiendo a Dios, como me entiendo yo, como entiendo la vida, como leo las cosas. En consejería en múltiples ocasiones nos ha pasado que nosotros hablamos con esposos y esposas acerca del matrimonio. Y nosotros hablamos entonces de Efesios 5, versículo 22 en adelante, que le habla a la mujer y le habla al hombre. Y usualmente el hombre quiere que le hablemos a la mujer de la sujeción. Y le hablamos a la mujer de la sujeción. Y luego inmediatamente le hablamos al hombre del amor del hombre en el matrimonio como Cristo amó la iglesia, que está en el versículo 25 de Efesios 5. Y cuando explicamos, tú entiendes que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó. ¿Tú sabes lo que eso implica? Amar a tu mujer de manera sacrificada, de manera incondicional como Cristo amó la iglesia. ¿Tú entiendes lo que eso implica? Que es un amor santificador, que Cristo se entregó por su iglesia para santificarla. Que tu esposa debe ser más santa porque está casada contigo. Y cuando uno comienza a explicarle eso a la gente, a los hombres, dice, bueno, pastor, yo no había visto eso así. Yo no lo había entendido así. Y entonces esto comienza como una especie de despertar a las realidades del matrimonio. Cuando hablamos de la crianza de los hijos y comenzamos a hablar de los principios bíblicos de la crianza de los hijos, uno dice, ¿cómo? Pero yo no había visto eso así. Cuando uno comienza a hablar de los principios bíblicos que tienen que ver con mi desempeño laboral, la gente dice, pero yo no había visto eso así. Cuando uno comienza a hablar de la palabra y el dinero y cómo nosotros estamos llamados a ser buenos mayordomos del dinero y cuáles son los principios que operan en ese ámbito, la gente dice, pero es que yo no había visto eso así, pastor. No, es así. No lo había visto así, pero ahora, y en la medida que entonces vamos siendo iluminados y vamos adquiriendo verdad en cada una de las áreas de mi vida, yo voy despertando a estas cosas y Dios me va cambiando de gloria en gloria. Un nuevo nivel de entendimiento da lugar a un nuevo nivel de santificación. Ese es el proceso que está aquí indicado. La velocidad de ese cambio depende mucho de mi involucramiento y de mi compromiso con mi cambio. Dios me ha dado su palabra, Dios me ha dado su espíritu, Dios me ha colocado en una iglesia local, Dios me ha dado todo lo necesario para que yo viva la vida y la viva piadosamente. ¿Qué tanto yo aprovecho los medios de gracia que Dios me ha dado en mi beneficio para yo crecer? ¿Qué tanto yo crezco? ¿Qué tan veloz yo crezco? Depende mucho de mi involucramiento en ese proceso. Depende mucho de mi grado de humildad o de mi grado de orgullo. Mientras más orgulloso soy, menos cambio. Mientras más orgulloso soy, más difícil se torna el proceso de transformación en mi vida. Porque el orgulloso no quiere cambiar. Primero, no ve que está mal. Y cuando ve que está mal, no lo quiere reconocer. Por lo menos no públicamente. Y cuando hace los cambios, lo hace de manera subrepticia para que nadie se dé cuenta. Entonces en eso estamos. A veces nosotros vemos gente que entra en un proceso de body transformation. No sé si ustedes tienen ese tipo de sistemas aquí o de ejercicios en los gimnasios, que es un programa de 2 meses que le cambian el cuerpo a una persona que se veía así y ahora está asado. Oh, fulano, pero qué bien tú te ves. Hay muchos que entran a esos programas y siempre premian al que más transformación logró. De 20, uno logró la transformación ideal, pero hay 20 que se quedaron por mitad. ¿Por qué? Porque el nivel de compromiso con su body transformation no fue igual que el que ganó el premio. De la misma manera, en la santificación, muchos de nosotros tenemos los mismos medios de gracia dados por Dios para nuestro crecimiento, pero no todos nos comprometemos de la misma manera con este proceso de transformación en el que Dios se encuentra con nosotros. Y lo cierto es, hermanos, que como les decía, aunque venimos al Evangelio y nacemos de nuevo y Dios nos está transformando, todavía permanecen en nosotros tendencias pecaminosas, una carne que se inclina hacia el mal y que si nosotros no le hacemos la guerra, vamos a tener significativos problemas.
De hecho, Primera de Juan dice que el cristiano ya no practica el pecado. Una cosa es que el pecado vive en nosotros y otra cosa es que nosotros vivamos en pecado. Entonces, visto eso, vimos en primer lugar quiénes son los objetos de este proceso. En segundo lugar, vimos en qué consiste este proceso, en cambiarnos, en transformarnos profundamente a la imagen de Cristo. Y el objetivo del proceso es precisamente ese. El objetivo del proceso es transformarnos a la misma imagen de nuestro Señor. Nosotros somos la larva, Cristo es la mariposa. En eso es que está Dios. Santidad es Cristo en nosotros, que Cristo viva su vida en mí. Y Dios hará todo lo que sea necesario para hacer eso posible. Todo lo que sea necesario para hacer eso posible. Él nos provee con los medios de gracia. Si nosotros no nos llevamos el mensaje y no entendemos los cambios que debemos hacer y seguimos habitualmente en ciertas cosas que no son del agrado de Dios, Hebreos 12 dice que Él nos disciplina en amor. Como fruto de su amor por nosotros, Él nos disciplina y hace que cambiemos nuestra manera de pensar en base a su disciplina y su trato duro, humanamente hablando, con nosotros, pero que dice Hebreos 12 que es fruto de su amor hacia nosotros. Dios quita de nosotros lo que no estaba presente en Cristo y pone en nosotros lo que estaba presente en Cristo que no está en nosotros. De eso se trata este proceso. Mucha gente en el día a día se pierde y va a la oficina nuestra y va y nos pregunta en los pasillos: pastor, ¿y qué usted cree que Dios está haciendo? Bueno, ¿qué tú crees que Él está haciendo? Bueno, yo no sé exactamente y la verdad que yo no puedo discernir. Bueno, yo creo que Él está formando en ti la imagen de Cristo. ¿Usted cree? Sí, yo creo. Digo, ahí no nos podemos equivocar. Es que Romanos 8:28 dice que todo Él lo está haciendo con ese propósito. Entonces, si eso es lo que Él está haciendo, entonces, ¿cuál es el agente del proceso? ¿Quién produce ese cambio? Nos dice el versículo 2 Corintios 3:18 al final: como por el Señor el Espíritu. Él nos está transformando por medio de su Espíritu. Es algo que el Espíritu hace en nosotros. Yo me involucro, yo tengo que ver, yo aprovecho los medios de gracia, los medios de transformación que Él me provee, pero es el Espíritu que hace ese trabajo en mí. Él nos salva, Él nos transforma. Y aunque Él es que nos transforma, vuelvo y repito, eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando convencido precisamente de esto. A mí me encantan los convencidos de Pablo, porque estoy convencido, porque estoy persuadido. Él está convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos deja su obra por mitad. Dios comenzó contigo y te va a terminar, y tú vas a entrar en gloria. Hebreos 13:21, que Dios os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Que Él los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Obrando Él en nosotros lo que es agradable a Él mediante Jesucristo. ¿Cómo es? ¿Soy yo o es Él que hace las cosas? Es Él en mí y yo contribuyo con lo que Él está haciendo. Esto es un misterio hasta cierto punto. ¿Cómo es que Dios me pide que haga cosas que Él es que lo hace en mí? Ese es el agente de santificación y de transformación. El Espíritu Santo es quien nos cambia. Ahora, entonces, ¿cuál es mi rol? Y aquí es que viene el punto del mensaje, digamos, y lo que queremos que quede en nosotros. ¿Cuál es mi rol en este proceso? El pasaje dice: pero nosotros todos, recuérdense, somos los sujetos del cambio, todos nosotros, con el rostro descubierto, ahora vemos claramente a Cristo en su palabra, en su revelación, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el rol de nosotros en esa descripción? Contemplar, ver con detenimiento. En el inglés la palabra ahí es behold, es mira con detenimiento, observa de manera precisa. ¿A quién? Como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es el espejo? La palabra de Dios. Y vemos en ella la gloria de Dios. La contemplación es nuestro rol, la transformación es el rol del Señor. Si yo contemplo, Él me cambia. Si yo aprecio, Él me cambia. Si yo valoro, Él me cambia. Si yo saboreo a Dios en su palabra y en una comunión con Él, Él me transforma. Nosotros nos llegamos a parecer en aquello que ponemos nuestra atención. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, nosotros nos llegamos a parecer a eso. Yo tengo un hijo de 11 años y medio. Él es un fanático del tenis, del deporte del tenis. Y él es fanático de Roger Federer. Los que conocen el tenis saben que ese es un jugador extremadamente dotado. Ya está en el final de su vida profesional, pero se considera el más grande tenista que ha existido en todos los tiempos. Yo sé que hay unos nadalistas que creen que no, pero yo creo que es así. Así que si tienen alguna diferencia, bueno, pues busquen un chat ahí y comiencen a discutir por algún lado. Bueno, mi hijo es un gran fanático de Federer. Entonces, él se sienta a ver los juegos de Federer y cuando ustedes lo ven jugar, ustedes dicen, pero él está imitando a Federer. O sea, él tiene los mismos movimientos, él se arregla el pelo igual que Federer, saca el brazo igual, sirve igual, corre igual, no bebe agua mucha, porque Federer no bebe mucha agua. Pero él no lo hace a propósito, es algo natural. Él admira a Federer, él es un fanático de este jugador, él admira su juego, sus destrezas, sus habilidades. Y él de manera natural lo simula, parece que su cerebro acomoda su cuerpo de tal forma que él incorpora las dinámicas corporales de Federer y uno lo ve y entonces el entrenador le dice Mini Roger. Pero él no le gusta que le digan Mini Roger porque él quiere ser único, él quiere ser un jugador por sí mismo, aunque él admira a Federer. Lo que le quiero decir es que él se ha transformado en un Mini Roger por la manera como él contempla y aprecia y ve a este jugador. Y cuando nosotros admiramos a alguien significativamente, pues terminamos hasta sin darnos cuenta imitando cosas de esa persona, copiando hábitos de esa persona. Es más o menos esa la dinámica que se entiende en este texto. Cuando nosotros nos fijamos en el Señor, en la gloria del Señor revelada en su palabra y apreciamos lo que ahí se nos dice y comenzamos a incorporar las implicaciones del mensaje de Cristo en el mundo y para nosotros y vemos su amor y su gracia y su misericordia y su compasión y su poder y su gloriosa manifestación sentado a la diestra de Dios, todas estas cosas tienen un impacto en nosotros de cambiar y de modificarnos por dentro naturalmente. ¿Y quién hace eso? El Espíritu. ¿Y quién contempla? Yo. Pero yo no puedo contemplar si yo no tengo comunión con Dios. Cristo es mi compañía, mi Señor, mi Dios en cada minuto de mi existencia. Hay un versículo que es muy sencillo y que yo quisiera que lo buscáramos porque a mí me llamó mucho la atención cuando un pastor experimentado hizo esta observación hablando de la comunión y está en Marcos 3 versículo 14 y él aquí se nos describe cuando Cristo seleccionó a sus discípulos. Y parece un detalle, pero es algo que yo he pensado durante mucho tiempo y ese es uno de los versículos que más me ha marcado en cuanto a mi comunión con el Señor. Marcos 3:14 dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar.
Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar. La comunión, estar con el Señor, precede el servicio. Cristo quiere tener comunión con nosotros. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo abro la Biblia? ¿Cuáles son mis expectativas cuando yo hablo la palabra de Dios? Conocimiento, cumplir, ponchar una tarjeta, decimos nosotros, ya hice mi devocional hoy. Chic, chic, chic. O yo entro con la disposición de mente de, Señor, quiero verte, quiero conocerte, quiero intimar contigo, quiero tener comunión contigo. De eso se trata nuestro caminar con el Señor. No se trata de cumplir una labor, de ser siervos porque Dios nos manda. No. Este es nuestro Señor a quien nosotros amamos, con quien queremos tener intimidad y comunión y cercanía. Dios nos conoce profundamente y así nos ama. ¿Y qué estoy haciendo yo entonces para yo conocerlo a Él de manera profunda e íntima? El mejor estímulo para el servicio, el mejor estímulo para la santidad es un conocimiento profundo de Dios. Hay gente que Dios ha puesto alrededor de uno, que uno respeta y uno admira. Yo tengo hombres a mi alrededor, incluyendo ustedes lo conocen, el pastor Miguel Núñez, que ha tenido una profunda huella en mi vida personal. Y en la medida que lo he ido conociendo, he ido apreciando cualidades y virtudes en él que han hecho que cuando él me pide algo, para mí es una orden. Yo digo, no hay problema, ¿qué necesitas? No porque él es un jefe autoritario, es que yo aprecio y valoro su carácter a tal punto que sus deseos para mí, yo quiero complacerlo. Y estoy hablando humanamente para que lo entendamos. Esta conferencia es parte de esa petición. Cuando él no podía venir y me dijo, ¿tú crees que tú puedes hacer? Digo yo, ¿qué voy a hacer? Mientras más nosotros intimamos con Dios y descubrimos su carácter y sus virtudes y sus excelencias y su gracia y su amor por nosotros, sus mandatos no nos resultarán pesados. Su servicio nos resultará un gozo. El servicio que complace a Dios es el que emana del amor. Yo no quiero a mis hijos obedeciéndome por obligación. Eso no me satisface como padre. Los que son padres aquí pueden decirlo. ¿Ustedes quisieran a sus hijos obedeciéndolos de manera obligatoria? Como aquel niño que está comiendo y está moviéndose y se está moviendo y se está moviendo y el papá le dice, siéntate o te pongo de castigo. Y el niño se sienta, le dice, me siento, pero por dentro estoy parado. ¿Ustedes creen que el padre estuvo satisfecho con esa actitud del niño? Se sentó, sí, se sentó, pero por dentro, en su corazón, está parado. Eso no satisface a Dios. Y Dios, que no ve lo externo, sino que ve el corazón. ¿Cómo podemos nosotros generar obras, generar un servicio, generar un caminar de santidad e integridad que fluya de nuestro amor por Dios? La única forma es teniendo comunión e intimidad y cercanía con nuestro Señor. La cercanía y la comunión precede al servicio. Cristo quería estos 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. La contemplación de 2 de Corintios 3:18 es parte de este proceso. Es como yo contemplo, yo me detengo, yo aprecio y valoro lo que Cristo es y lo que ha hecho. Múltiples oraciones de Pablo en favor de las iglesias en las que él predicaba. Yo quiero que ustedes conozcan el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús, que crezcan en todo conocimiento, en toda sabiduría, para que puedan apreciar las riquezas en gloria. Efesios 1, como le dicen, el banco espiritual del creyente, que estamos sentados en Cristo con riquezas espirituales que son inimaginables. Que ustedes puedan apreciar eso, valorar eso, pero eso lo hacemos si nosotros tenemos una vida comprometida de comunión y de cercanía con el Señor. La oración no es un deber, es un privilegio. Leer la palabra debe ser un gozo. El Salmo 119 dice, oh, cuánto amo tu ley.
Pero dice también, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Porque a veces estamos tan ciegos, vivimos tan rápido, tan distraídos, que leemos y no captamos. Vemos letra y no gloria. Y como no vemos gloria, no somos transformados. Pero si nosotros leemos con detenimiento y con minuciosidad la palabra, veremos gloria detrás de las letras. Y seremos transformados. Y de esto se trata precisamente nuestra colaboración en el proceso de transformación. Se trata de una vida comprometida con la contemplación detenida de la gloria de Dios en nuestras vidas, de lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. De no darse eso, pueden haber cambios en nosotros, fruto de nuestras obligaciones, fruto de nuestra responsabilidad, pero no fluyen del amor. No fluirían del amor. Y a eso es que nos llama este pasaje. Hay un llamado de Pablo a su discípulo Timoteo en Timoteo 4:7, primera de Timoteo 4:7, donde le dice: ejercítate para la piedad. Y parte del ejercicio para la piedad es precisamente la comunión requerida para alimentar nuestras almas y que nuestras almas sean verdaderamente transformadas al contemplar a Dios en toda su dimensión. Eso no ocurrirá, hermanos, si yo me estoy llenando de otras cosas constantemente. Hay cosas de las que tendremos que abstenernos. En este proceso de contemplación, el proceso de contemplación va a requerir ciertas disciplinas. Porque cuando yo selecciono consumir a Dios, por así decirlo, y tener comunión con Dios, yo estoy decidiendo no tener comunión ni consumir otras cosas que el mundo me ofrece. Nuestro tiempo es limitado. Y lo que hacemos en un momento no podemos hacer otra cosa en ese mismo momento. Por lo tanto, habrán abstenciones de las que yo tengo que, valga la redundancia, abstenerme. Habrán cosas de las que tengo que abstenerme precisamente porque yo sé que hay un bien mayor detrás de las abstenciones. Y la contemplación requerirá bajar la velocidad de nuestras vidas, quitar las distracciones del lugar para nosotros poder contemplar lo que Dios tiene para nosotros. De esto de las abstenciones es interesante ver un ejemplo del esfuerzo que hacen los atletas, de hecho, para lograr sus objetivos. Es impresionante cómo los atletas, Pablo habla de eso, que él mismo pone un gran esfuerzo en extenderse hacia lo que está delante, olvidando lo que está detrás, y se abstiene de cosas precisamente para obtener aquello para lo cual fue asido por Cristo, que es la imagen de Cristo en él. Y hace un par de años, hace unos 4 o 5 años, el Instituto Biomecánica de Valencia, en España, convocó a Ronaldo, Cristiano Ronaldo, a hacerle un estudio. Y el estudio se llamaba Ronaldo Tested to the Limit. Era un estudio que trataba de evaluar sus capacidades físicas. Y la conclusión de este estudio fue que Ronaldo es capaz de correr 25 metros en 3.6 segundos, que es apenas 3 décimas menos que el campeón de 100 metros de España. Además de eso, él tiene la combinación de 3 cuerpos en uno solo, tiene piernas largas que le dan velocidad, es delgado que le ayuda en la media distancia y tiene músculo suficiente para ser un campeón de salto. Él salta más que lo que salta un jugador promedio de la NBA. ¡Wow! Yo quiero ser como Ronaldo. Sí, lo que pasa es que Ronaldo tiene una disciplina militar porque él está detrás de un objetivo. Él se está disciplinando no para la piedad, pero sí para la eficiencia física. Duerme mínimo 10 horas de sueño diario, tiene un entrenamiento diario físico de 5 horas y dispara quizás 100 disparos diarios con portero y todo. Su dieta es no alcohol, incluyendo cerveza, nada de fritura, no salsas, nada de dulce, a no ser que sean frutas, y no chocolate. Consume 3,000 calorías diarias, come 6 veces al día, y si come fuera tiene que ir alguien primero a chequear qué se brinda en ese restaurante. Vive con muchísimas abstenciones, un hombre que tiene todo el mundo a sus pies, pero vive abstenido de todo precisamente porque él tiene un propósito y un objetivo del logro de su eficiencia física.
Pero nosotros no vamos a lograr la eficiencia espiritual y la madurez espiritual si nosotros estamos consumiendo frituras espirituales y morales en nuestra dieta. Si no nos ejercitamos con la misma devoción que se ejercita un atleta. Pablo usó esa comparación, por eso me estoy permitiendo yo usar esta comparación. Por lo tanto, hermanos, y con esto concluyo, este proceso de transformación, de metamorfosis en el que Dios nos ha introducido, nos hizo nacer de nuevo y nos ha colocado en un riel de transformación a todos nosotros, sin excepción, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesús por medio de su Espíritu, y eso se logra por medio de la contemplación de la grandeza, de la gloria de Dios. Y esa contemplación, ahí yo tengo un rol que jugar importante. Mi comunión con Dios es primaria, es vital para mi crecimiento. Más que una tarea, es vital para mi vida, es el alimento de mi alma. Es mi oración que nosotros hayamos podido ver esto con más claridad y podamos entonces disponernos a hacer uso de los medios de gracia, de la palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos que Dios ha dispuesto para nosotros para que podamos crecer. Estemos atentos, hermanos, a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una de las cosas que impide nuestro crecimiento precisamente es que Dios está haciendo cosas y nosotros no lo percibimos. Es como que tú vas a un gimnasio y te dicen que hagas un ejercicio de pierna y tú crees que están trabajando el bíceps. Tú no vas a hacer el ejercicio bien porque tú crees que están trabajando el bíceps cuando el entrenador quiere trabajar la pierna. Y nosotros somos tan ignorantes a veces del trabajo de Dios en nosotros. No nos percatamos a veces qué es lo que Dios está formando en mí, qué es lo que está produciendo en mí. Seamos más meditativos, seamos más reflexivos en torno al trabajo de Dios y cómo las circunstancias de la vida Dios las orquesta para transformarnos a la imagen de su Hijo. Involucrémonos entonces en ese trabajo, teniendo comunión con Él y cercanía con Él. Así que es mi oración, vuelvo y digo, que Dios nos transforme y reflejemos la gloria de Dios, más que Moisés, que reflejaba algo externo, una luz que brillaba, pero nosotros ahora, reflejando el carácter mismo de nuestro Señor a todos los que nos ven. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu trabajo, primero de regeneración en nosotros y luego de santificación. Gracias por tu Espíritu en nosotros, que nos moldea, que nos pule, que nos estimula, que nos confronta, que nos disciplina, que nos acompaña. Señor, abre nuestros ojos a las maravillas de tu palabra. Abre nuestros ojos para entender la forma como tú trabajas en nosotros. Y de una manera, Señor, que solamente tú puedes hacerlo, mi petición es que en todos los procesos que tú estás llevando a cabo en este auditorio, Señor, que nosotros estemos más conscientes de tu trabajo y nos involucremos más en tener comunión pensada y reflexiva contigo. Gracias, Señor, por abrir la puerta de los cielos por medio de Cristo. Podemos entrar confiadamente, dice tu palabra, a tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.